Bien, hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes ya en este día. Buenas tardes, profe. Hola, 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 en Hola, este profe. día frío. Hola, 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 Matías, hola, Sayén, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a saludar a Vicente, a Sayén, ya, muy bien, a Antonia, a Bien, ¿y usted, Miriam. profe? Aquí estamos, Hola, trabajos de profe. fríos, mucho frío, mucho frío, mucho frío, mucho frío. ¿Ah? Medio resfriado también. Profe, Tamía ¿hacemos está... con la lluvia? ¿Ah? ¿Sí? Sí, sí me mojé ¿Hacemos con la lluvia. con la lluvia? No, si no he salido, no he salido. Para nada he salido, ¿no? He visto cómo todo está mojado, sí, pero no he salido yo. ¿Ah? Mira, hay una persona acá en mi pasaje que está lavando está aprovechando de lavar la motocicleta. Loco. Ya, está tirando más agua. Bien, vamos a continuar entonces con nuestro trabajo de aplicar las habilidades a la comprensión lectora, ¿ya? Hoy día vamos a hacer algo muy parecido como hicimos en la clase anterior, pero hoy día con otro texto con más preguntas, ¿ya? Un texto un poquito más complicado. Yo lo trabajé con sus compañeros del paralelo, ¿ya? Y es un texto que sacamos de la última PDT, ¿ya? De la última prueba entonces de selección universitaria, ¿ya? Lo vamos a realizar. Voy a salir aquí de la sala de espera. Por supuesto que van a haber algunas preguntas. Vamos a recordar qué es lo que son las competencias, qué es lo que son las técnicas también, para continuar entonces nuestro aprendizaje. Vamos acá. Vamos acá. Entonces, nuestro objetivo, como siempre, es aplicar entonces competencias a un texto. Recordemos que nosotros estamos aprendiendo a leer por competencias. ¿Qué es lo que es esto? Me podrán preguntar ustedes. Es aplicar habilidades de la menor a la mayor. Eso hemos estado haciendo entonces durante todas las clases. ¿Ya? Comenzamos desde atrás, comenzamos, por ejemplo, con la inferencia, la interpretación, y vamos a ir bajando de a poquito, desde la información entonces textual a, por ejemplo, la interpretación. Ahí nosotros hacemos un bagaje, entonces hacemos un procedimiento de ir entonces comprendiendo cómo se realiza la comprensión lectora. Bien, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo se sienten para continuar? Dice, estoy confundido, necesito una pausa, o he entendido todo. ¿Ah? ¿Cómo se sienten ustedes, chiquillos? Pues contéstenme ahí en el chat con 1, 2 o 3 según el rostro entonces del perrito. ¿Cómo se sentirán ustedes para continuar la clase? ¿Cómo se sentirán? ¿Los interpreta el perrito que sale ahí, entonces? ¿Cómo el 3, profe? Como el 13, ya estamos listos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Ya? Recordemos que en esta clase nosotros hacemos una lectura más bien técnica, ¿ya? De lo que estamos haciendo. ¿Ya? Vamos a dar más ejemplos, por supuesto. ¿Ya? Comenzamos entonces definiendo qué es lo que era una competencia, una habilidad, una estrategia y una técnica. ¿Ya? Si nosotros nos remontamos a las primeras clases, nosotros nos referimos a la técnica del subrayado, ¿ya? Y fuimos subrayando la información, ¿ya? ¿Cómo lo fuimos haciendo? Mediante una estrategia. Fíjense cómo actúan los conceptos, ¿ya? Un plan ordenado, definido, para generar habilidades. Y las habilidades son las que nos sirven entonces para comprender y para entender cómo es la lectura. Leemos un poquito. Dice competencia, dice es un saber actuar, es decir, integrar, movilizar, transferir un conjunto de recursos cognitivos en un contexto determinado. ¿Ya? Creo que son las competencias entonces, las competencias son las que agrupan las habilidades. Eso es lo que tenemos que ir comprendiendo. ¿Ya? Por otro lado, vamos a ver la habilidad, dice operaciones del pensamiento, por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del proceso que usó para ello. Se automatizan gracias a la enseñanza explícita de las estrategias de lectura. Ya en eso estamos enseñando entonces las habilidades, que ustedes sean habilidosos y que tengan hábitos de lectura. Dice, para cada habilidad se puede establecer distintos niveles de logro en nuestros alumnos, esperando que todos alcancen niveles adecuados según los estándares. Eso es lo que estamos enseñando. Entonces, por eso, cuando yo les hago un ejercicio, cuando estamos haciendo un ejercicio, planteamos entonces, tenemos que decir la habilidad y tenemos que plantear una estrategia de lectura. ¿Ya?
el otro concepto, estrategia, dice, plan ordenado, consciente e intencionado de actividades mentales que permiten alcanzar un fin determinado o una acción. ¿Ya? Este fin determinado, entonces, es dominar lo que dice el texto, dominar sus contenidos, por ejemplo, ¿ya? Si a mí me piden ver lo que se afirma, como por ejemplo lo que se rastrea y se localiza en cuanto a la información, yo tengo que contestar eso. Si el texto me pide, por ejemplo, interpretarlo, tengo que contestar una alternativa de interpretación, o si me pide evaluarlo, tengo que contestar entonces una alternativa de evaluación, ¿ya? Esto es todo el trabajo que ustedes van a hacer siempre entonces al leer un texto. ¿Ya? Nosotros lo graficamos aquí para que ustedes puedan entonces aprender de esta técnica de lectura por competencia. ¿Ya? Tenemos los niveles, la competencia 1, la competencia 2 y la 3 que hemos estado realizando. ¿Ya? La competencia 1 entonces es lo literal, la lectura literal, ¿ya? Solamente ubicar la información. Y nosotros, ¿cómo vimos eso? Lo vimos por medio de esta lectura extraña que hicimos de la lectora Trinity Cara. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Las preguntas de ese texto eran solamente información literal y nosotros llegamos a la conclusión de que, un texto así, preguntas así literales, no responden a la competencia lectora propiamente tal. ¿Ya? Solamente es ubicar información. ¿Ya? Y la ubicamos incluso en un texto que desconocíamos entonces el idioma en el que estaba escrito. ¿Bien? La competencia 2 ya tiene que ver con interpretar y con inferir. ¿Ya? Aquí ya, tanto la competencia 2 como 3 se somete a juicio del texto mediante la lectura de cada uno de nosotros. ¿Ya? Aquí está, en distintos niveles, el lector va apropiándose entonces del texto y va incorporando algunos elementos que ya domina, que ya domina. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando vimos el texto del bus o el texto del taxi? ¿Mm? Había una serie de elementos que yo necesitaba saber antes para poder interpretar el texto. ¿Ya? Eso era muy evidente en esos ejemplos. Y por eso estábamos en ese nivel de competencia. ¿Ya? El segundo ejercicio entonces que hicimos fue de interpretar e inferir a partir de una frase. ¿Ya? Espero que se acuerdan de eso. Era una frase que correspondía a un texto literario. Entonces yo tenía que entender que había personajes, que había, por ejemplo, un contexto. ¿Se acuerdan que había una señora que le daba 20 céntimos al personaje? ¿Ya? Entonces tenía todo un contexto que yo tenía que interpretar e inferir la información. ¿Bien? Y por último, tenemos la lectura crítica y la evaluación, ¿ya? Que aquí es la combinación de todos los elementos anteriores, ¿ya? Para que yo pueda entonces hacer una lectura enfocada y una lectura ya profunda de cualquier texto. Bien, vamos al ejercicio, vamos al ejercicio. ¿Ya? Este ejercicio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas, ¿ya? A las cuales yo les voy a pedir que interactúen mucho conmigo porque vamos a estar entonces pensando cuáles son las alternativas correctas de este texto. Bien, vamos acá, vamos acá. Recordemos que estamos leyendo aquí. Practiquemos entonces en base a un texto las competencias y las habilidades de lectura. ¿Ya? Dice aquí, mi recuerdo más temprano, su ausencia. Durante los primeros años de mi vida, él se iba a trabajar por la mañana temprano, antes de que yo me despertara y volvía a casa mucho después que me acostara. Yo era el niño de mamá y vivía en su órbita. Era como una pequeña luna que giraba alrededor de su gigante orbe, una mota en la esfera de su gravedad, y controlaba las mareas, el clima y las fuerzas del sentimiento. Ya, este texto es un pequeño texto de Paul Auster, que es un escritor norteamericano, ¿ya? Y si yo les hiciera la siguiente pregunta, ¿de qué está tratando el texto? ¿Mm? ¿De qué está tratando? Primero, ¿quién es el personaje? ¿Quién es el personaje que emite la información? ¿Será un adulto o será un niño? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Será un adulto o será un niño el que emite la información? ¿Mm? ¿Sí? Adulto, porque dice yo era el niño de mamá. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo era niño, muy bien. Está remitiéndose a un tiempo entonces atrás, un tiempo de la niñez. Veamos cómo se manifiesta eso en la primera pregunta, que es una habilidad número 2, una competencia 2 que es interpretar e inferir, ¿ya? Que es esta de acá, temprano.
Dice, mi recuerdo más temprano, su ausencia. ¿Ya? ¿Qué sinónimo podré encontrar? Adelantado, patente, nítido, fresco o remoto. ¿Cuál de ustedes creen que es la alternativa correcta? Tenemos el chat también para contestar. Tenemos A, B, C, D y E. ¿Mm? ¿Cuál creen ustedes, chiquillos, que es la respuesta correcta? Utilicen la competencia, ¿ya? De interpretar. Interpreten entonces mi recuerdo más temprano. Estamos acá. ¿Cuál será la alternativa correcta, chiquillos? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Vamos entonces aprendiendo, vamos aprendiendo. Vamos, vamos, que esto no es muy difícil, no es muy difícil. Vamos recordando, vamos recordando. Dice, mi recuerdo más temprano, su ausencia. Aquí tenemos las alternativas, A, B, C, D y E. ¿Mm? ¿Cuál será la alternativa correcta allí? Fresco. ¿Mm? ¿Fresco? La D, fresco. El Ya, recuerdo más fresco, más cercano. ya, pero recuerda, es un adulto el que está hablando, es un adulto, ¿ya? Pero tendrá, mira, veamos acá, dice, mi recuerdo más temprano, ¿ya? Adelantado no es, porque adelantado es como ver el futuro. Patente es como tenerlo presente, ¿ya? Nítido es tenerlo claro. Ya tenemos fresco y Entonces remoto. ¿Cómo? es remoto, no fresco, Ya porque ve, fresco es nuevo. muy bien, muy bien, muy bien. Es remoto. Esa es la alternativa correcta. Excelente, excelente, excelente. Estamos haciendo memoria entonces. Un adulto está haciendo memoria de su niñez. ¿Ya? Eso es lo que está sucediendo en el texto. Así tengo que ir trabajando, tengo que ir interpretando cada vez que estoy leyendo. Ausencia. Dice su ausencia. ¿Ya? ¿Qué será? Apatía, desinterés, indolencia, abandono o preocupación. ¿Qué es lo que sucede en el texto? ¿Mm? Entonces el personaje está diciendo, ya, se puso en el lugar de cuando era niño, ¿ya? Y está hablando sobre su papá, si ustedes se fijan. ¿Mm? ¿Cuál será la alternativa correcta entonces de esta alternativa? Ausencia. ¿Mm? Ausencia. ¿A qué se está refiriendo específicamente? ¿A la apatía? ¿Al desinterés? ¿A la indolencia? La indolencia no es porque tiene que ver con otra cosa. La indolencia es como rebeldía. ¿Ah? Abandono o despreocupación. ¿Qué sucedió en el texto? ¿Ah? Apatía tampoco es porque no está hablando del sentimiento del otro. ¿Ya? Desinterés tampoco. Tenemos abandono y despreocupación. ¿Ya? Dice, mi recuerdo más temprano, su ausencia. Durante los primeros años de mi vida, él se iba a trabajar por la mañana temprano. ¿Ya? ¿Cuál será entonces la alternativa correcta? ¿Mm? ¿Cómo se siente el personaje? Vamos pensando. ¿Mm? Muy fácil, muy fácil. Se siente entonces abandonado. Esa es la alternativa correcta. Así se siente nuestro personaje. ¿Ya? Por tanto, yo puedo entonces referirme a interpretar e inferir la información de acuerdo al vocabulario. Al vocabulario. ¿Bien? Vamos más abajo, vamos más abajo. Dice controlaba. ¿Ya? Y aquí en el contexto de la mamá, dice, y controlaba las mareas, el clima y las fuerzas del sentimiento. ¿Ya? Controlaba. Dice guiaba, manipulaba, manejaba, orientaba u ordenaba. ¿Ya? ¿Cuál será la alternativa correcta acá, chiquillos? ¿Mm? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será la alternativa correcta allí? ¿Mm? Bien, 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 bien. Para hacer este ejercicio, ya lo vamos a estar explicando, tenemos que referirnos al vocabulario. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que yo interpretar la información. ¿Bien? Ya, controlaba, guiaba, por ejemplo. Ya tiene que ver, pero está hablando sobre el carácter de la mamá. De eso está hablando. ¿Ya? Y si es el carácter, ¿ya? Si es el carácter como manejado, tengo que pensar entonces en manipular. Eso es lo más cercano a lo que yo estoy viendo. ¿Ya? Esa es la estrategia, esa es la estrategia. Buscar entonces el sinónimo, pero de acuerdo siempre al contexto. ¿Ya? Si está hablando de personas, lo más probable es que esté manipulando entonces el carácter. Eso es lo que está diciendo. ¿Bien? Vamos más abajo, más abajo. Vamos más abajo. Dice,
De la lectura del fragmento anterior se puede inferir, ¿ya? Recuerden la inferencia, aquello que no está escrito en el texto entonces. Dice, los padres del protagonista no se llevan bien. B, el protagonista tiene un resentimiento hacia el padre. C, la relación afectiva del padre al hijo era de mutuo rechazo. No está la voz del padre, así que yo voy a descartar inmediatamente esto. Dice, D, la sobreprotección de la madre creó una falta de cariño del padre por el hijo. Y la E, el padre exterioriza indiferencia porque no es el hijo de su sangre. Esto tampoco lo dice. ¿Ya? Siempre para hacer una inferencia tengo que referirme entonces a la información textual primero, ¿ya? Analizarla y después sacar mis conclusiones. ¿Ya? Tengo estas dos, dice la sobreprotección de la madre que una falta de cariño del padre. Esto tampoco es cierto. ¿Ya? Lo cierto entonces es esta que está acá, es la B. Dice, el protagonista tiene un resentimiento sobre su padre, obvio, ¿ya? ¿Por qué? Porque denota entonces que hay una ausencia mientras él era joven. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo entonces el texto. ¿Mm? Eso es lo que está diciendo. Bien, vamos a bajar al 84. Dice, el protagonista describe su niñez. Veamos acá. ¿Mm? Ponga atención, ponga atención, ponga atención. Dice, con nostalgia al evocar los momentos importantes de su vida. Dice, B, con rencor por el abandono familiar. C, como una relación estrecha de dependencia con su madre. D, objetivamente, porque reconoce los roles de cada uno de sus padres. Y E, con melancolía de haber perdido una niñez feliz. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Vamos a ver. Dice, con melancolía por haber perdido una niñez feliz. No, porque no describe toda la niñez. Describe solamente un momento, un momento. ¿Ya? Nostalgia importante de su vida tampoco. ¿Ya? Rencor podría ser, pero no hay sentimientos de odio, sino que hay más bien una sensación, como la habíamos descrito ahí con la alternativa, de abandono. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el texto en sí? El texto en sí dice que tiene una relación estrecha de dependencia con su mamá. Eso es lo que dice el texto. ¿Ya? Y vamos a la última. Dice, de la lectura del fragmento anterior se puede concluir que, ¿ya? Conclusión. Entonces, ¿qué competencia es? Es la última, es la más compleja. Es la evaluación entonces del texto. Dice, A, para el protagonista, su padre prácticamente era un desconocido. B, la afectividad de la madre permitió que una vida del protagonista fuera plena. No habla de toda su vida. El fragmento es demasiado corto, demasiado corto. Sigamos. Dice C, el cariño de la madre opacó el recuerdo del protagonista tenía de su padre. Tampoco está evaluando entre los dos, sino que lo único que está haciendo es diciéndonos que hay un abandono ahí. Dice D, la falta de responsabilidad del padre afectó la personalidad del hijo. Tampoco está hablando de la personalidad. Y la E, la incomunicación familiar gestó la indiferencia del padre y el protagonista. Tampoco estamos hablando de comunicación, por ejemplo, con la madre o de la madre y el padre. Bien, entonces lo único que nos queda es esta. Dice, para el protagonista, su padre prácticamente era un desconocido. ¿Por qué era un desconocido? Veamos, justifiquemos a partir del texto. ¿Por qué? Porque no lo veía, ¿ya? Porque se iba primero a trabajar y después entonces llegaba en la tarde mientras él estaba dormido. ¿Ya? Entonces es un recuerdo entonces remoto, como dice acá, de abandono, como dice ahí. Él manipulaba también a su madre y está ese resentimiento entonces de no haberlo conocido. Eso es lo que está imperando entonces en el texto. ¿Ya? Entonces esto también lo borramos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ¿cómo yo puedo corroborar todo lo que yo acabo de concluir? Porque estoy dialogando con el texto. ¿Ya? Constantemente estoy yendo para arriba o para abajo para yo entonces justificar lo que acabo de leer. Y eso es importante cuando uno hace una comprensión lectora. ¿Ya? Identificar los niveles de comprensión, ¿ya? Las competencias que están ahí, ¿ya? Ubicar eso, las competencias, y luego contestar en base a la información textual y a la información sobre todo que me pide,
la alternativa, que es muy importante para discernir entonces el nivel de información. Bien, ya chiquillos, vamos a llegar hasta acá. Ya llegamos a el orden donde yo ya les enseñé todo lo que tienen que saber para la comprensión. Ahora vamos a empezar a ejercitar, ¿ya? Así que la próxima clase yo voy a sacar, imprimir el listado de ustedes y vamos a empezar a poner nota de la participación, ¿ya? Porque es muy importante que no quede todo esto en un monólogo mío, ¿ya? Tienen que ustedes aprender y aplicar, ¿ya? Eso es importante. Así que la próxima clase vamos a empezar a poner nota sobre la participación y haciendo más ejercicios de lectura. Bien, con ese compromiso quedamos entonces y nos vemos el viernes. El viernes entonces nos vemos con otro ejercicio para aplicar las competencias de lectura. Eso también es la base de nuestro curso. Ya, nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, chao.